A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Y si un material, como el acero, pudiera hablarnos? ¿Qué nos diría? ¿Qué secretos nos contaría sobre su fuerza, sobre sus límites? Bueno, en este análisis vamos a hacer justamente eso. Vamos a aprender a escuchar su idioma, a decodificar lo que yo llamo el ADN del acero estructural. Y es que, para poder diseñar, para construir algo que se mantenga en pie, no basta con memorizar fórmulas. No. Primero hay que entender el material, pero entenderlo de verdad, casi íntimamente. Saber cómo va a responder, en qué punto se dobla, cuándo se rompe. Es, sin duda, una conversación fundamental que tenemos que tener con él. Resulta que, para el acero, toda esa conversación se resume, se visualiza en un solo gráfico. Este que vemos aquí. A mí me gusta pensar que esta curva es como el electrocardiograma del material. Cada línea, cada subida, cada bajada, cada cambio de pendiente, nos está contando una historia. Una historia vital sobre cómo se comporta cuando está bajo presión. Ok, este es nuestro plan de vuelo. Primero, vamos a ver la curva como si fuera el ADN del acero. Luego, diseccionamos su anatomía parte por parte. Daremos un pequeño salto a sus orígenes, veremos cómo se aplica todo esto en la práctica y al final, cómo este lenguaje se traduce en el diseño real con los códigos. Y bueno, aquí la tenemos, la famosa curva. A simple vista parece solo una línea, ¿verdad? Pero no nos dejemos engañar. Esta curva, que parece tan simple, es la clave absoluta para predecir todo sobre cómo se va a comportar una pieza de acero cuando le aplicamos una fuerza. Para leer este mapa necesitamos entender los ejes. En el eje vertical tenemos el esfuerzo, que representamos con la letra griega sigma. Pensemos en esto como la fuerza interna por área, la presión que está sintiendo el material. Y en el eje horizontal, la deformación unitaria, epsilon. Esto es, sencillamente, cuánto se estira el material por unidad de longitud. Básicamente, uno es la causa y el otro el efecto. Perfecto. Ahora que tenemos los ejes claros, vamos a recorrer esta curva juntos como si fuera un viaje. Vamos a ir viendo, zona por zona, qué es lo que nos está diciendo el acero en cada etapa de su vida bajo carga. Ok, empezamos el viaje. En la primera parte, esta línea recta, estamos en la zona elástica. Aquí el acero se porta, digamos, de manera muy educada. Es predecible, obedece la ley de Hooke. Es como un resorte o una liga perfecta. Lo estiras y cuando sueltas la carga, ¡pum!, vuelve a su forma original sin ningún problema. De hecho, gran parte de lo que se estudia en los primeros cursos de análisis estructural se basa en esta zona, en este comportamiento lineal y súper confiable. Pero todo lo bueno tiene un final. Llegamos a un punto clave, el límite de fluencia. Este es literalmente el punto de no retorno. Aquí el acero, como decimos, fluye o cede. A partir de aquí, cualquier deformación que sufra ya es para siempre, es permanente. Piensen en un clip. Si lo doblan un poquito, vuelve a su forma, pero si lo doblan de más, ya no hay vuelta atrás. Y lo más curioso de esta zona es que el material se alarga un montón, sin que necesitemos aplicarle más esfuerzo. Es una meseta. Y justo cuando uno piensa que el acero ya dio todo de sí, que ya está vencido, pasa algo increíble, casi contraintuitivo. El material empieza a endurecerse de nuevo. Es como si se reorganizara por dentro a nivel molecular y dijera, aún no he terminado. De repente, para seguir deformándolo, necesitamos aplicarle más esfuerzo que antes. Este fenómeno se llama endurecimiento por deformación, y es lo que le permite al acero llegar a su resistencia máxima. Pero claro, nada es para siempre. Después de alcanzar ese pico, su resistencia última, o FUN, el acero llega a su límite. Ya no puede más. La sección transversal empieza a reducirse en un punto. Se forma una especie de cuello. El término técnico es estricción, y a partir de ahí, el camino a la fractura es muy rápido. Inevitable, de hecho. Ahora, uno se pregunta, ¿por qué el acero se comporta así? ¿Por qué tiene esta curva tan particular y, la verdad, tan útil? Bueno, no es magia, es química. Todo está definido por su composición. Así que, para entender de verdad la curva, tenemos que ver de qué está hecho el acero. En el fondo, el acero es algo bastante simple. Es una aleación, una mezcla de hierro y una cantidad muy pequeña, pero muy controlada, de carbono. La magia viene después. Cuando le agregamos otros elementos, manganeso, silicio, cromo, lo que se nos ocurra, es cuando creamos toda una familia de aceros, cada uno con propiedades súper distintas y específicas. Y es que el viaje para llegar al acero que usamos hoy en nuestros edificios y puentes ha sido larguísimo. Hablamos de milenios de innovación. Fíjense, pasamos de usar hierro para hacer adornos en el antiguo Egipto a literalmente construir el esqueleto del mundo moderno.
Hitos como el horno de Bessemer lo hicieron masivo, accesible para todos. Y más recientemente, los mini hornos eléctricos han revolucionado todo de nuevo, permitiéndonos reciclar y construir de forma mucho más sostenible. Muy bien, ya entendimos la teoría, el gráfico, la curva, pero ¿y esto para qué nos sirve? O sea, ¿cómo se traduce todo esto al mundo real? ¿Qué significan estas zonas para un ingeniero o una ingeniera que está diseñando un puente, un edificio, lo que sea? Aquí entra en juego uno de los superpoderes del acero, la ductilidad. ¿Recuerdan esa meseta larga en la curva, la zona de fluencia? Bueno, eso en la práctica significa que el acero se puede deformar muchísimo antes de romperse. Y esto es oro puro en diseño estructural. Significa que una viga, antes de fallar, se va a pandear, se va a deformar visiblemente. Nos va a gritar, oye, algo anda mal, es un aviso. No colapsa de repente, de forma frágil sin decir nada. Y eso, sin duda, salva vidas. Y de la mano viene otra propiedad clave, la tenacidad. La tenacidad es, en pocas palabras, la capacidad de un material de absorber energía antes de romperse. ¿Y cómo la vemos en nuestro gráfico? Pues es literalmente toda el área que está bajo la curva. Cuanta más área, más energía puede aguantar ese acero antes de decir basta. Es una medida de su aguante, por así decirlo. Claro, no todo el acero es igual. Dependiendo de la aleación, la curva cambia, y con ella las propiedades. Por ejemplo, el pan de cada vía, el acero ASTM A36, tiene un límite de fluencia de unos 36 KSI. Pero si necesitamos algo más potente, podemos ir a un acero de alta resistencia, como el A572 grados 50, que ya nos da 50 KSI. O si el problema es la corrosión, está el A588, el famoso acero Corten, que además de resistir el óxido, también es de alta resistencia. Cada uno tiene su propia curva, su propio lenguaje, para una aplicación específica. Ok, llegamos a la parte final. Ya entendemos el material, su lenguaje y sus propiedades. La pregunta del millón es, ¿cómo usamos todo esto para diseñar de forma segura? Y aquí es donde entran en juego las dos grandes filosofías de diseño en acero estructural. Básicamente, hay dos maneras de abordar esto. Por un lado está el ASD, o diseño por esfuerzos admisibles. Este es el método más clásico, digamos. Toma las cargas que esperamos que haya, las de servicio, y le aplica un factor de seguridad grande, global, para asegurarse de que todo se quede en la zona elástica. Por otro lado, tenemos el LRFD, que es más moderno. Este método es más inteligente. Factoriza las cargas por un lado y la resistencia por otro, considerando las probabilidades de que cada una varíe. Es un enfoque más afinado y estadístico. Al final del día, no importa qué método se use, ASD o LRFD, ambos buscan exactamente lo mismo: usar nuestro entendimiento profundo del material, de esta curva, para crear estructuras que sean seguras, que sean eficientes y sobre todo confiables. Porque como dice la cita, el buen diseño es justo eso, una mezcla de arte y ciencia. Es combinar la intuición de la ingeniería con los principios fríos de la mecánica. Así que, al decodificar esta curva, estamos haciendo mucho más que entender un material. Estamos desbloqueando el potencial para innovar, para crear, para diseñar las estructuras del futuro. Y eso nos deja con una pregunta final, una para la reflexión. Ahora que empezamos a entender el lenguaje del acero, ¿qué nuevas conversaciones, qué nuevas maravillas podemos construir con él?